Diálogo. Yugos y fortalezas. Hoy vamos a hablar algo importante que nos va a ayudar mucho a entender qué yugos son los que nosotros estamos teniendo y la fortaleza que el enemigo ocupa también para poder que esos yugos sean también fortalezas. Porque un yugo es una opresión. Un yugo es un ataque que va de adentro, de afuera hacia adentro y la opresión de afuera hacia adentro. Y vamos a ver qué área nosotros tenemos que fortalecer a esta enseñanza. Por eso es que es importante conocer. Esto es un yugo. Quizás para muchas personas que no conocen, por lo general siempre la gente de campo, los que viven en lugares rurales, lugares de campo pueden conocer lo que es un yugo. Un yugo es lo que tiene un buey. Estos son dos bueyes. No son vacas, son bueyes. Los yugos se colocan a los bueyes. Mire qué importante, porque hay terneros, hay toros, hay bueyes, hay vacas y hay burros. Pero solo los yugos se colocan a los bueyes. Tú tienes que ser un buey. Un buey. Amén. Qué importante eso. Porque solo el buey con B, no con la otra de la G, que es otro término en México. Un buey. Tú eres un buey. Y el buey es el único que se le coloca el yugo. Los yugos y fortalezas. Todo yugo no quitado alimentará y será una fortaleza mental. Es importante quitar también porque hay yugos que son yugos de Cristo, pero hay yugos también desiguales. Por eso que va a depender de qué yugo tú estés enlazado. Puede ser el yugo del mundo, puede ser un yugo de la enfermedad, un yugo del pecado, puede ser un yugo de bendición también. Por eso que vamos a analizar los yugos y las fortalezas. La versión BAT dice: porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. BMN: porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Nacar Columbia: pues mi yugo es blando y mi carga es ligera. PDT: la misión que les doy es agradable. Mire qué bonito esto. La misión que les doy, dice el Señor, es agradable y la carga es fácil de llevar. Pero ¿por qué muchas veces, cuando el Señor dijo mi yugo fácil y ligera mi carga, por qué muchas veces se hace tan difícil? Porque nosotros llevamos ese yugo. Cuando nosotros llevamos ese yugo, estoy en Mateo 11:30. En Mateo 11:30 se hace a veces difícil avanzar porque nosotros estamos llevando el yugo. Y mire, esta versión PDT me gusta mucho porque dice: la misión que les doy es agradable. Y la carga también que yo les doy es fácil de llevar. Pero a veces no entendemos y pensamos que lo que tenemos, esa carga, es difícil. Pero también el Señor nos dice que Él no va a colocar más carga que la que nosotros no podamos llevar. Estoy en Mateo 11, verso 30, Valera, dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Leímos varios términos donde el Señor nos dice: mi yugo es suave, mi yugo es llevadero, mi yugo es blando, mi yugo es agradable. Pero cuando es el yugo del Señor, pero cuando nosotros llevamos nuestro yugo, ahí se hace difícil. Porque el Señor dijo: lleva mi yugo, no tu yugo. Cuando nosotros llevamos nuestro yugo, lo que sabemos, claro, ahí se hace difícil la carga. Una diferencia entre el yugo de Cristo y el del enemigo. Son dos cosas diferentes. El yugo de Cristo, Mateo 11, 29 al 30, y el yugo del enemigo, Romanos 6, 16. Es el yugo de Cristo, es voluntario, es fácil y ligero.
Cuando nosotros llegamos a Cristo, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, Romanos 10:9, nos escribió nuestro nombre en el libro de la vida y nos puso Él una marca, un sello y a la vez un yugo. Y ese yugo es fácil y ligero. Pero el enemigo coloca un yugo que es impuesto, que es muy diferente, que Él obliga a que las personas lleven un yugo del enemigo. El yugo de Cristo nos une a Cristo, nos acerca a Cristo, nos hace estar más cerca de Él. Pero el yugo del enemigo es pesado y es difícil porque hace una opresión. El yugo de Cristo nos conduce a la vida eterna, pero el yugo del enemigo nos une al enemigo y a la muerte eterna. El yugo de Cristo nos da descanso al alma. Podemos descansar en Él. ¿Vienen problemas? Sí. ¿Vienen necesidades? Sí. Pero descansamos en Él cuando llevamos el yugo de Cristo. Pero cuando llevamos el yugo del enemigo, esa carga cansa, es esclavizado. El yugo de Cristo nos enseña a ser mansos y humildes, pero el yugo del enemigo nos conduce a la muerte con agresividades. El yugo del pecado, Romanos capítulo 6, verso 17, aquí están todas las bases bíblicas para ir avanzando, porque este tema es muy largo, pero quiero que vayamos ahí de a poco entendiendo que hay diferentes tipos de yugo. Ahí después usted va a tener el libro completo de toda esta enseñanza, las bases bíblicas que le va a servir para usted entender que hay muchos tipos de yugo. Romanos 6:16 ya nos habla también de los yugos, al yugo de esclavitud. Esta esclavitud nos lleva al yugo que nos une con el enemigo, ya que Él gobierna y nos conduce a cosas que tenemos que lidiar. El enemigo quiere que ese yugo sea puesto sobre nosotros. Yugo de temor. La palabra temor viene de la palabra hebrea que es yaré, que esto indica que es algo que el enemigo coloca, un yugo de temores, de miedos, de debilidades. Coloca un yugo de situaciones que estamos lidiando, viviendo. Quizás a lo mejor algún área, algún problema, el enemigo va a querer colocarte ese yugo del temor, el temor a la enfermedad, el temor por la área económica, el temor porque no alcanza, el temor al llamado o el temor a acusaciones. Todo eso son temores. Los temores son doctrinas. Hay que quitarlo. Los temores a una muerte. Hay gente que tiene temor, miedo a fobias. Hay gente que tiene temor a subirse a un ascensor por claustrofobia. Hay gente que tiene temor a las arañas, a un insecto, a un ratón. Son miedos, esos son yugos de temores que hay que soltarlos, que hay que dejarlo. Porque los temores causan mucho miedo. En los temores se junta la dopamina, la serotonina, la noradrenalina, se juntan estos tres químicos y es un caos cuando una persona tiene miedo, porque los miedos frustran y en más los miedos también paralizan. Hay personas que no pueden avanzar porque tienen miedo. Tienen miedo a hacer un negocio, tienen miedo a hacer algo, hasta en una relación, hasta con personas o en el trabajo. Tiene miedo a crecer, tiene miedo a avanzar, tiene miedo aún en el ministerio. El temor es peligroso. El temor nace en Génesis capítulo 3 con la caída, cuando el Señor le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán, el verso 11, responde, tuve miedo. Ahí por primera vez aparece en la Biblia la palabra miedo. Tuve miedo y me escondí. Miedo de muchas palabras, que hay muchas palabras del original de enseñanza. Tuve miedo, me escondí. Y de la palabra enseñanza también viene que es el miedo de una enseñanza que es doctrina. Primera de Timoteo 4:1. En los posteriores tiempos vendrán espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Esa palabra doctrina es la palabra una enseñanza. Y el Señor le responde a Adán, ¿quién te enseñó que tú tendrías que tener miedo? Yo no te enseñé eso. ¿Quién te enseñó? Enseñó en la palabra didaske, que significa una doctrina. Por eso que los temores, una persona que tiene miedo es una doctrina. Mire qué importante, que es diferente a todos los otros temas que vamos a ver de diferentes tipos de temor, pero el más peligroso es el temor, porque el temor es lo único considerado como una doctrina.
Ya vimos anteriormente yugo de pecado, vamos a ver otros yugos también de división, muchos yugos, pero este es el único que es considerado como una doctrina. ¿Por qué? Lo que sucede en Edén con Adán, tuve miedo y me escondí. ¿Quién te enseñó?, le dice el Señor. O sea, lo que está diciendo, ¿quién te adoctrinó, Adán? Yo no te enseñé eso. Yo no te adoctriné en eso. ¿Quién te enseñó? Por eso que los temores son doctrina. ¿Qué es doctrina? Es lo que usted tiene con su iglesia. Lo que usted le enseñan en su iglesia es una doctrina. Está la sana doctrina. Todas las iglesias tienen sus doctrinas. ¿Qué es doctrina? Una ley. Las doctrinas son impuestas según los ministros, por la palabra de Dios, porque también hay doctrinas que son de hombre, que esas ya no son impuestas por Dios, pero la doctrina es una doctrina por la palabra que se tiene que ejecutar. Sigamos avanzando sobre los yugos. Yugo desigual, 2 Corintios 6, 14 al 18. El apóstol nos enseña que no deberíamos de unirnos en un yugo desigual. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, o la luz con las tinieblas? ¿O Cristo con Belial? ¿O el incrédulo con el creyente? ¿O el templo de Dios con los ídolos? Se fija entonces que a veces nosotros nos enyugamos con yugo desigual y después andamos con problemas. Es cuando a la gente se le enseña, por eso que los pastores, los ministros tienen que enseñar a la gente en que la gente busque dentro del reino de Dios. Pero aún así tienen que también buscar bien, porque no todo el que diga Señor, Señor. Entonces hay gente que conoce a una persona de afuera. En ejemplo, hablemos de una pareja. Y hace un noviazgo con una persona que no conoce a Dios. Y muchas personas son tan osadas al decir, no, si yo creo que Dios lo va a cambiar. Yo creo que Dios va a cambiar a este hombre, por eso que voy a estar con él. Yo creo que Dios puede cambiar a esta mujer, por eso que es del mundo, pero yo sé que Dios la va a cambiar. Puede ser que así sea, porque hay casos que así sea, pero no necesariamente tendrá que ser hacer así. ¿Por qué? Porque tú estás eligiendo un yugo desigual. Mire qué importante, por eso que a veces nos metemos en problemas, porque tentamos a Dios. Es como decir, yo me voy a subir a un edificio, pero el Señor dice que su ángel le mandará que me guarde y me proteja, así que no va a pasar nada. Tírate del edificio a ver qué va a pasar. Vas a conocer la ley de la gravedad. A veces tentamos a Dios con esto, y en el yugo desigual es lo mismo. No en todos casos es. A veces Dios hace milagros por misericordia, pero no en todos los casos es así. Por eso que después la persona se casa con una persona que no conoce de Dios. Después la persona, sí, yo te voy a ayudar, voy a seguir ahí. Después, cuando se casa, le empieza el problema. No lo deja ir a la iglesia, le coloca trabas, empiezan los problemas, empieza a tomar, empieza a beber, empieza a ser mujeriego, empieza a buscar las cosas del mundo, y después la persona dice, Señor, ¿qué pasó aquí? ¿Quién es el culpable? Uno mismo, porque lo que sembramos cosechamos. Entonces, hoy estamos hablando de los yugos y fortalezas. Ya hemos visto tres yugos con este. Este es el yugo desigual. Ahí están todas las citas bíblicas. También el yugo del legalismo, Colosenses 2:8. Este yugo consiste en poner una carga a las personas. Los fariseos, escribas, usando la ley en el altar, lo hacían. En lugar de libertad, ellos colocaban opresión a la gente. Los obligaban, Mateo 23, 1 al 4. Debido a la pecaminosidad del hombre y su imperfección, no podían cumplirla en cabalidad, y ellos, a través de la ley, ellos colocaban cargas a las personas, yugos de legalismo, yugos que lo oprimían a la gente. Ni ellos podían cumplir y oprimían a la gente. Son yugos legalismo, yugos de opresiones. Yugo de Babilonia. Los yugos de Babilonia tienen que ver con confusión. Babilonia significa una mezcla. Es un modo en que es habitación de demonios. Babilonia, Babilón. De ahí viene Babel. Entonces, qué importante en que la gente se está lidiando con el yugo de confusión. ¿Por qué? Porque están lidiando con personas de espíritu babilónico. No crecen porque le hacen confusión. El líder, en vez de que pueda colocar un área en que la gente pueda avanzar, los confunde.
Y dentro de la iglesia, y no estoy hablando fuera, estoy hablando dentro de la iglesia. Jeremías 28:2 no habla de los yugos de Babilonia, yugos de Egipto. Levítico 26:13 se refiere a cosas del mundo, a cosas que a veces no soltamos. Llegamos a Cristo, algunos Dios los cambia radical, pero otros todavía están lidiando con algo de Egipto, quizás con la música mundana, quizás con las modas, con las apariencias, con la vanidad. La vanidad es también del mundo. Cada día tiene su propio afán. La vanidad no procede de Dios, pero hay gente que todavía tiene esas costumbres, estar siempre a la moda, que no es malo vestirse bien, pero todo tiene un límite. Entonces la gente está lidiando con el mundo. Hoy tenemos ejemplo, los templos más son de Egipto que púlpitos santos, porque la gente cuando lleva yugo desigual en una iglesia, por eso que hoy ya no sabemos si es iglesia o discoteca. Perdón la expresión, pero es una gran realidad. No sabemos si realmente es Dios que está en esa iglesia, porque a veces uno ve que la gente empieza a alabar a Dios, pero no sabe si una iglesia o un evento o es el mundo, porque colocan humo, colocan luces, movimientos, saltos, brincos, baile, que no se sabe distinguir. El mundo ha entrado fuertemente en este tiempo en la iglesia. Por eso que no se discierne. ¿Por qué? Porque está la iglesia con yugo de Egipto. El mundo ha entrado ya en la iglesia, en toda área, en las modas, en el griterío, en las manifestaciones desordenadas, en las falsas lenguas, en los falsos profetas, en las modas, en las vestimentas, en las danzas. El mundo ha entrado mucho, el mundo representa a Egipto. Egipto ha entrado ya dentro de la iglesia, por eso es que hoy en día no se sabe si es cristiano o no. Tú cuando ves a una persona no se sabe si es creyente o no, porque vanidades, vanidad de vanidad, todos vanidad debajo del sol, decía Eclesiastés. Y así tenemos este tipo de yugo en que la gente no se sabe si es cristiano o no hasta que dice Jesús. Hasta cuando lo escucha hablar dice, bueno, Chisa, bueno, Jesús, pero no por eso es cristiano. Entonces tenemos que pesar todo eso. Pero hoy en día la iglesia parece Egipto. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la justicia o la comunión con la luz de las tinieblas? Segunda de Corintios 6:14. ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Cuando uno se une a un incrédulo, está así. Aleluya. Así está. Recuerda anteriormente que le hablé que los yugos, ese de madera que ve ahí, eso solamente se coloca a los bueyes. No se les coloca a las vacas. No se les coloca a los toros. No se les coloca a los terneros. No se les coloca a los burros, o a las burras, o al asno. Se le coloca a los bueyes. Cuando tú te juntas en yugo desigual, estás así. ¿Te entiendes? Aleluya. Y a veces decimos, Señor, ¿por qué yo no puedo caminar bien con este yugo? Claro, porque estás con un yugo desigual. Tú quieres estar en la iglesia, pero el otro no. Tú quieres estar en la iglesia, pero te dice, ¿a qué vaya a la iglesia? Y otra vez vaya a la iglesia. Esto cuando ya para las personas que están ahora, están viendo si van a buscar una persona o de novio o novia, enyúguese bien. Si usted ya se casó con un yugo desigual, ya hay que orar nada más. No se va a divorciar. Hay que orar y que Dios puede cambiar ese yugo. Pero a veces nos metemos en problemas, y no solamente yugo desigual con una persona, o de pareja, sino yugo desigual con compañeros, con pensamientos, con cosas que no agradan a Dios, con mentiras, con incredulidades. Todos esos son yugos desigual. El yugo se coloca sobre la cerviz de dos bueyes para arar la tierra o llevar una carga. Para eso son los yugos. Se le coloca en la cerviz. Ahí en la cerviz del buey se coloca el yugo. Y los bueyes pueden arar la tierra, o sea, ellos pueden ayudar al trabajo del campo, de la tierra, para que la tierra luego se siembre. Mire qué importante, en que luego viene el sembrador y coloca la semilla. Pero antes que venga el sembrador y coloque la buena semilla, alguien pasó por esa tierra. ¿Quiénes son los que aran la tierra?
los bueyes. Y nosotros, el Señor nos dijo: colócate mi yugo fácil y ligera y mi carga. O sea, significa que nosotros tenemos que ser enyugados. Nosotros somos los bueyes. Nosotros somos los bueyes. Recuerde que solo los bueyes llevan yugo. El yugo no lo llevan los toros, no lo llevan los terneros, no lo llevan las vacas, no lo llevan los burros. Los yugos lo llevan los bueyes y nosotros somos los bueyes. Ahora va a depender de qué yugo, con quién nos estemos enyugando. El yugo era la única manera de controlar una bestia poderosa que tiene fuerza. El yugo se colocaba de temprana edad en el buey. ¿Para qué? Para que se acostumbrara y no se resistiera, sino que aceptara el yugo y obedecería a la orden del bueyerizo, que el que lo tira y que era lo que él lo guiaba. Colocaban un buey viejo y un buey nuevo. ¿Por qué colocaban el bueyerizo, un buey viejo? Porque el buey viejo ya sabe lo que tiene que hacer, pero el buey nuevo no sabe todavía cómo lo que tiene que hacer, porque el buey nuevo es impetuoso, es como los jóvenes son impetuosos, quieren hacer lo que quieran, no se quieren sujetar, y hay gente también así que no se quiere sujetar. Entonces tienen que colocarlo con un buey viejo, con un buey maduro, con un buey de experiencia, para que así pueda ser guiado por la madurez. La idea del buey viejo y nuevo era que el buey nuevo lo hiciera, que hicieran como un buey viejo que ya tenía la diferencia de experiencia, ya podía cargar la carga, y el buey nuevo tendría que sí o sí guiarse por el buey viejo. Si el buey viejo paraba, él también tenía que hacerlo. Si tiraba el buey viejo, el buey nuevo también tendría que tirar. Va a depender con quién también nosotros nos juntemos, nos relacionemos, porque tenemos que estar unidos dentro del reino de Dios con buenas personas. Por eso que júntate con buenas personas. No te junte con un chismoso, no te junte con una chismosa, con el que divide, con el que anda todo el tiempo peleando, con aquel que anda todo el tiempo con cara de poco amigo. Evítalo, con cara de limón, de amargado. No te junte con los amargados, la amargada, porque te estás uniendo aún en eso con yugo desigual. Y después llegas todo atormentado a tu casa, amargado, enojada y taimado. No quieres avanzar. ¿Por qué? Porque te uniste con personas en yugo desigual. Nosotros somos esclavos de Cristo. No hacemos lo que queramos. Estad firme en la libertad. Gálatas 5:1. Estad firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y no estéis otra vez sujetos ¿a qué? Al yugo de esclavitud. Mire qué importante. Porque hay yugos que son de Cristo, pero hay yugos también que son de esclavitud. Y 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Cuando nosotros nos enyugamos con un yugo desigual, con algo, una persona o cualquier situación, nos estamos enyugando con un yugo de una fortaleza. No solamente es un yugo, te está colocando una fortaleza. Y ahí aplica el verso 5, derribando argumentos y todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando sujeto o cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo mal yugo se hará una fortaleza mental. Qué importante es esto, porque a veces nosotros lidiamos el que la gente pueda estar así. La gente lidia o está así porque ellos permiten esto. Qué importante es esto también, porque esto nos ayuda mucho a entender cuán importante es saber con quién estamos enyugados. Y esto puede ser una persona, una pareja, un amigo, puede ser un líder, puede ser un pastor, porque a lo mejor tú tienes un pastor, pero ese pastor no es un buen yugo. Estás mal, quizás está mal enyugado. ¿Por qué? Porque el pastor quiere hacer lo que quiere. Es como esos típicos predicadores o pastores que enseñan, ¿no? que es Cristo, después la iglesia y después la familia. Ese es un error. Líderes que enseñan eso es un error. Lo digo de nuevo. Hay líderes que enseñan que es Cristo
la iglesia y la familia. Eso es un error, porque primeramente es Cristo. Cristo constituyó después la familia y después vino la iglesia. Pero hoy en día vemos a líderes que te dicen, no, tiene que estar aquí. Si hay ayuno, tiene que estar todo el día. Y el esposo es inconverso. Si hay vigilia, tiene que amanecerte. Y el esposo es inconverso. Si hay un liderazgo, tiene que estar aquí, te queda hasta lo último. Yugo de esclavitud. Y el esposo es inconverso. ¿Cómo lo verá el esposo? Y después vienen los problemas matrimoniales. Después vienen los problemas, ¿por qué? Porque el esposo tiene toda la razón, te lo pasas todo el día en la iglesia. Por eso que todo tiene un límite, todo tiene un orden. Estar todos los días en la iglesia no te hace ser más santa, no te hace ser más santo. El estar enyugado con Cristo es mucho mejor. Yo podría hacer una pregunta. El pastor dice, hermanos, vamos a hacer una vigilia. Y en esa vigilia tiene que estar toda la iglesia. Y resulta que el esposo le dice a la esposa, mi amor, ¿qué te parece si vamos a comer como familia, salgamos, disfrutemos? No hemos salido hace rato. ¿A quién vas a hacerle caso? Se la dejo ahí. Se la dejo en un pensamiento. Y usted ya sabe la respuesta. Quizá algunos dirán, no, los más espirituales, no, yo voy a la iglesia porque me edifico, porque mi pastor me ordenó. Estás ahí en un yugo desigual. Sé que algunos no, quizás ya estarán diciendo, aleluya, habla papá. Otros estarán con, ¿a quién le está hablando? Le está hablando al otro. Pero es la verdad. Es la verdad. Por eso que, ¿por qué muchos matrimonios se divorcian? ¿Por qué muchos matrimonios hay mucha discusión? ¿Por qué? Porque la hermanita se lo pasa todo el día en la iglesia. O porque al revés, el hermanito se lo pasa todos los días en la iglesia. Y la esposa que todavía no conoce a Cristo, o va a la iglesia a veces, o no ha tenido un encuentro personal, le reclama y le está reclamando con justa razón. Si a tu esposo que es inconverso no le interesa que tú le hables en lengua. Wow, eso está fuerte, ¿eh? ¿Lo digo o no? A tu esposo que es inconverso no le interesa que tú le hables en lengua. O a la esposa que es inconversa no le interesa que el esposo le hable en lengua. ¿Qué le interesa a él? ¿Qué le importa? Que tú le des amor. Pero como a veces se fija que usamos tanto misticismo por estos malos líderes, en que subyugan a la gente, lo esclavizan a la gente, le dicen, tú tienes que estar aquí, porque primeramente son las cosas del Señor. No es tan así, que sí primeramente es el Señor, pero hay un orden. El orden es Cristo, la familia y la iglesia. Wow. Algunos ni me van a saludar después, pero es verdad. Yo le enseño, le hablo Biblia, le hablo palabra. Por eso que a veces la gente se mete en tanto problema. ¿Por qué? Porque no nos sujetamos. Sí, como dice también la hermana allí, recuerde que el esposo es también cabeza, es la cabeza del hogar. Pero que mi esposo no es inconverso, pero es tu cabeza. Es que mi esposo no ha llegado a Cristo, pero es tu cabeza. Sujétate, hermanita. Aleluya. Me quedé pegado ahí. Alguno dice, pastor, dé vuelta a la página. Pase la otra lámina, pásela, pastor, sigamos. Pero es verdad. Tu esposo, por más que sea, es tu cabeza. Sale tú a la calle sin cabeza. No vas a saber para dónde va. Ya voy a avanzar tranquila. Si no, después no se va a querer ni congregarse el día de mañana. Aleluya. Mateo 11, verso 28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mira que habla mucho del yugo. Mateo 11, 28, 29 y 30. Habla del yugo. Venid a mí, dice el Señor, los que estéis trabajados y cargados. Ahí el Señor nos hace descansar. ¿Por qué? Porque a veces nosotros llevamos yugos desiguales, con el problema, con la angustia, con la enfermedad, y ahí tenemos problemas. O nos yugamos mal. Pero el yugo es fácil, es ligera la carga. Y sabía 10, verso 27, y acontecerá en aquel día que su carga será quitada de su hombro,
y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Mire qué interesante que los yugos se pudren a causa de la unción. La unción, primera de Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibiste, de él permanece en vosotros. No tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. O sea, la unción no cambia ni muda. La unción no cambia ni muda. La unción es la misma. La unción que recibieron los apóstoles es la misma, la que tú tienes ahora. La unción no cambia, no muda. La unción es la misma. Pero muchas veces nosotros andamos buscando nuevas unciones. ¿Dónde sale de nuevas unciones? Que es diferente a manifestaciones. Pero la unción, no hay unciones y unciones y unciones. La unción es la misma, no cambia, no muda. Son pequeños conceptos, pero a veces por todas estas palabras hermosas, estas palabras que se ven de estos ministerios de la prosperidad que cambian la mentalidad, hacen hablar estos tipos de palabras. Tipos de carga. Tenemos varios tipos de carga de un yugo. Recuerde que ya usted sabe que un yugo se coloca a través de los hombros o de la cerviz en una persona. Pero tenemos varios tipos de carga, que son yugos de acusación. Tienes que soltar eso. Si el enemigo te acusa, suelta ese yugo. Si fallaste, pecaste, ya suelta ese yugo. Levántate y camina. Hace muchos años aprendí esto de un pastor. Y el pastor enseñaba lo siguiente, y lo enseñé durante muchos años también. Y él decía, si tú caes, te levantas y sigue adelante. Si tú caes, te levantas y sigue adelante. ¿Por qué? Porque si tú te colocas a pensar en lo que hiciste, el enemigo va a venir con acusación. ¿Por qué mucha gente no se levanta? ¿Por qué muchos se van hasta el mundo? Porque escuchan la voz del enemigo. Que el Señor lo reprenda, al acusador. Si tú caíste, te vayas a las rodillas, pide perdón y te levanta y sigue adelante. Y Dios te levanta con más fuerza. Pero si da un momento de minutos a escuchar tu propia voz, tu propia conciencia, el enemigo te va a tirar por el suelo. Miren qué importante eso. Por eso que si ni Dios lo permita, si caes o pecas o pasas una situación, te levantas entre la misma, oras, pides perdón, te arrepientes y te levantas y sigues adelante. Como hay un dicho que ni para tomar, ya se me olvidó. Ni para retroceder, ya se me olvidó. Bueno, por la idea de eso dijo el chavo. Hay un dicho que no me acuerdo quién, ni para tomar, ¿cómo se llama? Cuando uno retrocede y avanza, eso, ni para eso hay que hacer. Ni para tomar impulso. Ya, ni para tomar impulso, aleluya. Muy bien. Bendito el nombre del Señor. Esto nos ayuda mucho a entender que no tienes que tomar un impulso, porque el impulso que es un retroceso. No tienes que tomar retroceso, impulso. Tú caes, fallaste, ya, gloria a Dios, me arrepiento entre la misma, perdóname, Señor, me levanto y sigo adelante. Tipos de carga: la culpa, el dolor, el tormento, la condenación, baja autoestima, debilidades de pecado. Todo esto hace el enemigo muchas veces que no podamos avanzar, porque son tipos de cargas el cual muchas veces nosotros no podemos lidiar. Las amarguras. Hay gente que lidia con estos tipos de amarguras, con celo, con griterío. Todo eso son yugos. No tenemos que tener estos tipos de situaciones, porque son yugos desiguales. Todo esto mencionado y muchos más son yugos desiguales. Quitemos todos estos tipos de yugos, los traumas, los pecados ocultos, yugos desiguales. Pero también un yugo puede afectar lo espiritual y lo físico. Dependerá con quién tú te unas. Primera de Reyes 12:4, tu padre agravó nuestro yugo. Mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Aquí tenemos el caso de David, tenemos el caso de Salomón, tenemos el caso de dos reyes, el cual la gente le decía: tu padre nos agravó, nos puso un yugo. Dos reyes. Tu padre nos agravó, nos puso yugo hostil, nos puso yugo en que no podríamos nosotros lidiar. Nosotros te vamos a servir como nuestro rey, pero quítanos esa carga pesada que hemos llevado durante muchos años, que tu padre nos impuso a la fuerza.
Primera de Reyes 19:19, partiendo de ahí, halló Eliseo, hijo de... mire qué importante todo esto, porque nos ayuda mucho a entender el término del yugo. Hijo de Safán, dice que araba la tierra. Ahí estaba Eliseo. Eliseo estaba arando la tierra con 12 yuntas de bueyes delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías delante de él, echó su manto. Y cuando echó su manto, mire qué interesante. Esto es muy profundo. Escuche bien. Elías pasó por ahí y encontró a Eliseo. Cuando vio a Eliseo que él estaba arando la última yunta y habían 12 yuntas de bueyes, dice que Eliseo, pasando delante de él, echó su manto. Cuando dice echó su manto, antiguamente a las personas, cuando alguien le daba el manto, significaba que le iba a entregar algo, que era algo que le iba a dar. Elías pasó ahí y echó su manto. Cuando Elías echó su manto, Eliseo inmediatamente dijo: voy a despedirme y te voy a seguir. Ya la palabra profética estaba puesta ahí. Y Eliseo araba con 12 yuntas de bueyes delante de él. Ahora, cada uno de esos son los que tenemos que quitar. Cada uno de los yugos, los 12 yugos, tenemos que quitar. Mientras nosotros sigamos enyugados con algo, no vamos a poder avanzar. Eliseo estaba arando y araba con 12 yuntas delante de él, 12 yuntas de bueyes. Pero cuando pasó Elías y dio su manto, él sabía que él tenía que seguirlo. Por eso inmediatamente él dijo: me voy y me despido y te voy a seguir. ¿Cómo él sabía, Eliseo, que tenía que seguir a Elías? Por la unción, por el manto que se le estaba dando. Mire, esto es muy importante. Ni siquiera hubo un diálogo en que Elías le dijo: tienes que seguirme. No, él, al tirar el manto, al echarlo, Eliseo tuvo el testimonio: tengo que seguir a este hombre, tengo que seguir a este varón. ¿Y qué hizo con ese donde estaba él arando? Mató los bueyes y con el mismo aro de ese surco de los bueyes hizo una carne asada. Aleluya. Hizo un asado. Pero mire qué interesante, que él mató los bueyes y con el mismo surco hizo un asado. ¿Qué significa esto? En que Eliseo tenía que matar lo que él era hasta ese momento, su prioridad. Para tú seguir a Jesús, tienes que matar lo que tú hasta ahora tienes como prioridad. Wow, eso está profundo, porque muchos tienen la prioridad en el trabajo, que no es malo, pero tienen la prioridad ahí. Tienen la prioridad en lo material, tienen la prioridad en muchas cosas, no quieren soltar cosas, no quieren dejar cosas, tienen la prioridad ahí. ¿Cuál es tu prioridad? Ahora, ¿por qué Eliseo mató los bueyes? Porque él sabía que al estar los bueyes vivos, él podría volver nuevamente al trabajo pasado. Wow. Eliseo, al tener los bueyes, él podría decir: bueno, no me funcionó, no voy a seguir a Elías, ya me cansé, ya voy a volver y voy a volver a tomar lo que antes hacía en el pasado. Tienes que matar tu pasado para no volver a tomar tu pasado. Wow. Mucha gente vuelve atrás. ¿Por qué mucha gente vuelve a tomar lo que en el mundo antes hacía? Porque no mató lo que en el mundo hizo. Y lo tenía en la iglesia, oculto, pero lo tenía ahí. No mató ese buey. Tienes que matar para que no vuelvas atrás. No sé si están entendiendo el tema. Pero mucha gente está en el mundo y todavía tiene cosas del mundo.
Mata eso, mata ese buey. Enjúgate con Cristo, mata eso que quizás todavía tiene. ¿Por qué la gente vuelve al mismo caso del pecado o al mismo el mundo? ¿Por qué la gente vuelve al mundo? Porque no mató el mundo. Y vuelven nuevamente a la misma circunstancia de un pasado. Yugos de la mente. Los yugos de emociones, los yugos de trauma, los yugos de temores, los yugos de sentimientos, los yugos de celos, los yugos de la adultez, la de infancia, los yugos de la amargura, los yugos de pensamiento, los yugos de acusación, los yugos de juventud, los yugos de adolescencia. Todo esto es mucho tema que hablar. Estoy dando solamente las pinceladas de cada una de estas áreas que se tienen que soltar. Mientras no soltemos esos yugos, vamos a seguir en una opresión. Hay yugos también de tinieblas, 12 yugos más. Los yugos de Babilonia, los yugos de esclavitud, los yugos de Nebo, que los yugos de Nebo son los ídolos, los yugos del legalismo, los yugos desigual, lo que hablamos anteriormente, los yugos de impiedad, yugos de los padres, pecado generacional, ancestral, los yugos de la juventud, todavía no dejamos cosas ocultas, los yugos de la ancianidad, seguimos tercos, los yugos de Egipto, del mundo, los yugos de hierro que se hacen fortaleza, los yugos de transgresión. Necesitamos soltar los yugos que nos atan a algo, a lo que muchas veces no nos puede dejar avanzar. Eventos negativos que colocan yugos. Las adicciones. Las adicciones es un yugo negativo. Las adicciones, las personas son yugos que las personas son adictivas y la hace ser dependiente a algo. Los yugos de la violación. ¿Qué significa esto? Que hay cosas que se tienen que sanar. Porque el enemigo puede colocar ese mismo yugo del dolor, del trauma otra vez. Pornografía, los temores, los yugos de acusaciones, los yugos de fobia, los yugos de miedo o la falta de amor. Todo esto son de eventos negativos. Al final, todas estas áreas que hemos mencionado son yugos que el enemigo implanta o coloca en las personas. Los golpes también son yugos. La idolatría es un yugo. La hechicería, la blasfemia, todo esto son yugos y muchas veces las personas se acostumbran a estos tipos de yugos. Es como cuando la persona está en un mal lugar y se queda ahí. Es como las personas se acostumbran a los golpes. La mujer se acostumbra al que el esposo lo golpee. Se acostumbra tanto en que ya después eso, si no la golpea, no está bien. Y esto lo hemos visto en el área del mundo. ¿Por qué? Porque se le produjo a la persona un trauma. Hay personas que les gusta el masoquismo, y hablo dentro de la iglesia. Y fuera también la gente se acostumbra a los golpes. Se acostumbra tanto a los golpes que la persona la golpea al esposo, por eso que hay que usar las leyes igual. Se acostumbra tanto a los golpes que después la golpea al hombre, le tapa el ojo, se va donde la mamá. Al día siguiente, mi amor, perdóname, vuelve, ya no lo voy a hacer. Vuelve nuevamente a la casa con el esposo. El otro lo golpea otra vez, el otro ojo tapado. Se va a la casa de la mamá. Mi amor, perdóname, no lo voy a hacer. Vuelve nuevamente. Al final, ciclo crónico. Se acostumbra a eso. Después le vuelve a golpear. Se va a la mamá la aconseja, coloca una orden de alejamiento, le coloca una orden de alejamiento, después el otro de lejos, mi amor te amo, vuelve a casa, y la otra vuelve a casa. ¿Qué pasó ahí? Yugos desiguales, se acostumbró a los golpes, masoquismo, y el masoquismo está dentro de la iglesia también. ¿Por qué? Porque la gente se acostumbra al mal pastor. Sabe que ese pastor es sinvergüenza, sabe que ese pastor es usurero, sabe que ese pastor está en pecado, sabe que ese pastor está haciendo lo incorrecto, pero se quedan ahí. ¿Y por qué se queda la gente? No, que me van a quitar el puesto. No, que ya no voy a ser anciana. Ya no voy a ser diácono. Ya no voy a ser diaconisa. Si yo no diezmo cuando el pastor es sinvergüenza. Perdónenme. Sucede eso. ¿Quién es culpable? Ambos. Porque el mal líder implanta, gobierna, pero también es culpable. ¿Por qué te quedaste en ese lugar? ¿Por qué estás ahí en ese lugar? ¿Por qué no buscas otro lugar? ¿Sabe por qué muchas veces la gente no se cambia? Porque tiene miedo a su jineta.
tienen miedo a que ya no van a ser los líderes, ya no van a ser los ancianos, ya no van a ser el cargo que sea, ya lo van a empezar en otro lugar de acero, tienen miedo a eso porque aman más el cargo que a Dios. Aman más el cargo que a Dios. Wow. Y siguen y síguenle tapando el pecado al pastor. Y síguenle tapándole el pecado a la pastorcita. Y siguen tapándole el pecado al líder. Síguenle tapando el pecado y se vuelven cómplices de ellos mismos. Pastor, ¿para qué vine a esta clase? Para enseñarte. Aleluya. Avanzo mejor. Con esto voy a terminar porque el tema es muy largo. Porque ya quizás algunos van a decir, ay, ¿para qué me metí en esta clase? Yo pensé que me iba a hablar de la prosperidad, de la salud, del bienestar. Te estoy hablando de este tema porque, bueno, el Señor lo quiso así, pero para que puedas crecer y avanzar. Toro, con esto termino. Toro o buey. El buey lleva el yugo. Jesús dijo, llevad mi yugo. ¿Quién lleva el yugo? ¿El toro o el buey? Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice el Señor. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo que quiere decir en que el Señor le dijo al buey. Por eso el tema final es toro o buey. ¿Qué somos? ¿Toro o buey? Mateo 11:29. Entonces, ya vimos en toda esta enseñanza que el yugo se coloca solo al buey. Pero a veces nosotros nos enyugamos mal. Nos enyugamos a cosas que no tendríamos que enyugarnos. ¿Qué somos entonces? Ahora los toros son los que solo andan atracando o corneando a los demás. Siempre el toro hace esa función. El toro siempre, por lo general, los que viven en el campo saben esto, que el toro siempre anda atacando, anda como corneando a los otros animales. Los cornea. Esas son las personas que andan haciendo división en la iglesia. Andan corneando. Esas son las personas que andan criticando. Allá van a cornear. A la persona que la hermanita Dios la bendijo con un vestido nuevo, allá la andan corneando. Y ella, ¿por qué llegó ese vestido? Ah, yo me voy a comprar uno. Andan corneando. Es que el hermano Dios lo bendijo con un carro del año. Y allá el envidioso anda corneando. Este debe de vender de la buena, por eso es que está así bendecido. Quizás, ¿qué andará haciendo? En algo no bueno debe andar. Andan corneando. Los chismosos andan corneando. Aleluya. Entonces, ¿qué somos? Toros, güey. Los toros son así. Y mire que ese toro da miedo. ¿Por qué? Porque ese toro, ¿qué es lo que hace el toro? Siempre anda corneando. Usted colóquele un paño adelante y te va a cornear. Los bueyes no hacen eso. Wow. Los bueyes son más mansos, son tranquilos. Pero el toro, gánate al frente de un toro. No hay que durar en 3 segundos. Gánate ahí. No, yo soy la espiritual, yo soy el maestro, yo echo fuera demonios. Gánate de frente de un toro y vaya a ver lo que te va a pasar. El toro, ni con talento o ni con el don, no va a respetar a nadie. Así es el toro. El toro es imprudente. El toro es vengativo. El toro es idólatra, ególatra, narcisista. El toro es una persona que no mira a los demás, es narcisista. El toro es extremista. El toro siempre va a atacar a los demás. No tiene respeto por nada, ni por temor, ni por respeto a un líder, ni a nadie. No respeta a nadie. El toro te va a cornear. ¿A quién se le coloca entonces el yugo? Ya usted sabe. ¿Al toro? Al buey. Ahora, al buey, el buey representa el tipo de mansedumbre, pero el toro no lo es. En los toros son toscos, son agresivos, son intimidantes, son peligrosos. El buey es humilde, de carácter, es tranquilo, trabajador,
La Biblia dice, no pondrás bozal al buey que trilla, porque el buey es el que trilla. El toro no trilla. Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde, texto que leíamos anteriormente. Y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo fácil y ligera mi carga, pero el yugo se le coloca al buey. Entonces la pregunta es, seguimos, ¿qué somos? ¿Se le puede colocar el yugo a un toro? Sí, se le podría colocar, pero no es lo correcto. Hay gente que se enyugó con un toro. No, pastor, si yo estoy seguro que si mi esposo que no es creyente te toma, bebe, pero yo sé que el Señor lo va a cambiar. Claro, enyúgate con un toro. No, si el Señor va a cambiar, pastor, a esta mujer, yo sé que el Señor con todos los ayunos que yo haga la va a cambiar. Síguete enyugando con la tora, con el toro, con el burro. Ya no va a ser lo más. Qué importante es saber con quién nos enyugamos. Pero cuando ese toro, porque el toro se podría enyugar, claro, pero no es lo correcto, porque el toro no está hecho, creado para llevar yugo. El toro no está creado para llevar yugo. Pero sí podrías tú colocarle yugo, claro, pero no es lo correcto. ¿Por qué? Pero cuando en este tema, aquí importante, mire lo siguiente, porque cuando nosotros entendemos en que podemos enyugar a otros, sí lo podemos enyugar, para que se vea mejor, sí lo podríamos hacer, pero no es lo correcto. ¿Por qué no es lo correcto? Porque cuando el toro esté arando, y si el toro ve a la vaca, saltará el cerco y dañará la tierra, y se irá por la vaca, porque el toro no está castrado. Así hay personas en la iglesia, no están castrados. Estoy hablando hombre y mujer, no están castrados. Por eso es que andan con divisiones, por eso es que andan con pleito, por eso es que andan con envidia, por eso es que andan con chisme, por eso es que andan con divisiones, por eso no se sujetan a nadie, porque son toros no castrados. En cambio el buey es castrado y obedece y se deja colocar el yugo. ¿Eres toro o buey? Este es el tema. Y terminamos. Y aquí tenemos otro tema más de la fortaleza de la mente, porque con mucho material. Mire, queda en la página 30. Pero todo esto nos ayuda a entender la importancia. Mire todo lo que me faltó. Todo eso. Llegamos a la página 30. Este libro tiene 190 hojas. Ahí se lo voy a dejar. Es un libro de mucha importancia que nos va a ayudar mucho a crecer. Porque esta es la manera en que nosotros vamos a ver cuán importante es saber qué realmente somos. Saber que tenemos que estar trabajando en yugo de igualdad. Pero a veces nos metemos nosotros problemas porque nosotros queremos. No es culpa de alguien. Ahora, si estamos enyugados allá, sí, pedirle a Dios la misericordia y que Dios puede cambiar. Y si no, también tomar áreas importantes también, porque no podemos estar siendo abusados o maltratados de estas áreas. Es importante este tema porque nos ayuda mucho a entender, aún dentro de los ministerios, por qué vemos personas que atacan los ministerios, porque son toros. El buey jamás va a andar corneando. El buey no anda corneando. ¿Por qué? Porque no tiene los cachos. O sea, tiene cacho, pero no va a andar siempre corneando. El buey es más diferente. Al buey a veces le cortan también los cachos. Al buey a veces se los cortan. ¿Por qué? Porque el buey es diferente. Qué importante esto, que nos ayude al tener cuidado, porque cuando una persona se enyuga a estos animales que son yugo desigual,
siempre va a haber problemas, va a andar siempre atacando. Ahí están los celos ministeriales en que no te dejan avanzar, te critican, hablan de ti. ¿Por qué las personas hablan tanto de otras personas? Porque son toros. Como son toros, no se dejan enyugar, ni por la palabra, ni por la doctrina, ni por un líder, ni por un pastor, ni por nadie. Son ellos porque son narcisistas, son extremistas, son ególatras, son ellos. No escuchan consejos, no razonan. Qué importante lo que hoy hemos dado en esta enseñanza, que Dios nos guarde y Dios nos bendiga. No sé si hay preguntas, las puede hacer también acá en este día de hoy en Mesa de Diálogo que hacemos cada viernes. Este es el tema de hoy, creyendo que el Señor en su misericordia, en su amor, hoy nos bendice para realmente poder saber. Hoy, yugos y fortaleza.